Hola a todos, mi nombre es Giselle Vergara. Aproximándonos al concepto comunidad, abordamos el texto El retorno a la comunidad de Alfonso Torres, para lo cual dentro de esta actividad nos hace tres preguntas muy puntuales. La primera es: ¿cuáles son las principales características del concepto comunidad desde la visión del autor? Teniendo en cuenta que el autor realizó un proceso de investigación que le permitió ahondar en su devenir e importancia. Bueno, como respuesta a esta pregunta, de acuerdo al autor, permite reconocer que el concepto comunidad inicia desde la Grecia clásica, retomando en las edades media y moderna e incorporando como contenido de la naciente sociología a fines del siglo XIX. Por esto, en su investigación, indaga sobre los diferentes conceptos de comunidades y comunitario desde el ámbito social, político, cultural, religioso, psicológico y como modo de vida. Sin embargo, cada ámbito permite realizar una reflexión sobre los movimientos y luchas sociales a los cuales se someten las comunidades. Dentro del término comunidad como campo problemático, indica que la palabra comunidad es usada como sustantivo en expresiones como comunidad escolar, comunidad religiosa, y también se puede usar como adjetivo para calificar diferentes retóricas, políticas y acciones tales como desarrollo comunitario o participación comunitaria, entre otras. Por otro lado, también relaciona el término comunitario como un síntoma en las múltiples expresiones sociales y políticas que fue provocado desde la década de los 80. La comunidad como fenómeno social precede en el tiempo a la sociedad cuya existencia histórica es reciente como denominación y fenómeno social asociada a la racionalidad capitalista. También refiere que lo comunitario viene desde el tipo de relación social basado en nexos fuertes como sentimientos, las creencias y las tradiciones comunes. En el comunitario, lo comunitario predomina lo colectivo sobre lo individual y lo íntimo frente a lo público. El concepto de comunidad connota vínculos personales, naturales y afectivos y motivaciones morales y cooperativas. En la segunda pregunta, el autor plantea las comunidades como alternativas al capitalismo. El estudiante debe argumentar si el escenario de práctica en responsabilidad social en el cual está interactuando se puede considerar o no como una comunidad alternativa al capitalismo. Justifica su respuesta desde la visión del autor y su experiencia en el campo de práctica. Bueno, para mí no es una alternativa al capitalismo porque en este caso los grupos armados, que fue la investigación que estamos trabajando dentro de la práctica, son los que están al poder de los recursos de las zonas que están lideradas por los grupos armados, ya que ellos son los que ejercen el control del recurso, el manejo sobre la agricultura y el territorio en general. Por lo tanto, los pueblos donde existen conflicto pueden ser considerados capitalistas, dado que el control sobre los cultivos ilícitos y la producción de drogas está centrado en quienes controlan las zonas en las que se produce, por lo cual no le dan más opciones a quienes habitan estas zonas para desarrollar sus actividades económicas. Por lo tanto, si los acuerdos de paz se cumplieran al 100%, estas zonas regresarían al poder del pueblo y así reactivarían el manejo propio de sus recursos y volverían una economía autosuficiente, generando independencia económica. Para finalizar, ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades? El sujeto como tal plantea y reconoce las condiciones humanas por medio de la conciencia. Por lo tanto, cuando hablamos de la importancia del sujeto y su lugar en la construcción de la comunidad, nos damos cuenta que se maneja mediante una articulación y un vínculo
por medio de una fusión entre estos, donde el sujeto trabaja por la comunidad y para la construcción de espacios que permiten lograr los objetivos y generar transformaciones colectivas. Esta es la importancia del sujeto. Muchas gracias a todos.